Seguimos con nuestras conversaciones en Hablando de Negocios de Persona a Persona y hoy tengo la alegría de contar con Coral Chacón. Coral, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Qué gusto de ¿Cuánto verte. tiempo? ¿Cuánto tiempo? No vamos a decir los años porque a lo mejor desvelamos otra cosa, pero hace mucho tiempo que nos conocemos. Coral, para quien no la conoce todavía, es médico, trabaja en el 061 en la provincia de Córdoba. Y, bueno, aunque se ha recorrido prácticamente toda Andalucía vestida de naranja. Y en este minuto es una persona con una experiencia muy interesante, porque como cualquiera puede imaginar, ha vivido en primerísima persona pues, los acontecimientos que todavía no han terminado. Afortunadamente estamos en una situación un poquito mejor, pero todavía no hemos terminado. Y cuando hablaba con ella del tema este de la comunicación, me decía, Lucía, he tenido una experiencia muy especial. Y yo le pedí que la compartiera con todos nosotros. Y es esto de cómo tenemos que hacer uso de una parte de la comunicación cuando las circunstancias hacen que todas las demás estén empañadas. Y voy a dejar que sea Coral la que nos cuente esa experiencia. Cuéntanosla, Coral. Pues a mí me ha llamado mucho la atención que normalmente la comunicación que tenemos nosotros con los pacientes y con los compañeros, tanto del hospital como fuera del hospital, es muy directa, nos vemos la cara, vemos las facciones, y ahora en esta situación en la que nos transformamos con unos uniformes en los que solo se nos ve un poquito de los ojos, que nuestro tono de voz se ve empañado por una máscara que dificulta. Me pongo la mano para que veáis que simplemente este hecho ya dificulta el entendimiento. Había que comunicarse con el paciente, con los compañeros y con nosotros en una asistencia. Y la comunicación es importante. Y en mi caso, al menos yo, he tenido que aprender a modular el tono de voz, a elevarlo y sobre todo a comunicarme de una manera diferente cuando estaba delante del paciente. No lo puedes tocar o lo tienes que tocar lo menos posible. Tiene que entenderte y tiene que sentirse cómodo conmigo en este caso, ¿no? Y yo decía, si es que me ve como un astronauta, me ve como algo ajeno, es que asusta. Entonces hemos tenido que aprender y para mí ha sido, y sigue siendo, ¿no? Un constante trabajar algo que no trabajamos. El Es tono muy de voz, importante el tono de el voz, tono de voz. la entonación, eso que llamamos el alma de la comunicación. Es como si de pronto te convirtieras en un locutor de radio. Es decir, es esa persona a la que no ves, pero que tienes que percibir y que si te dice buenos días con una cara, suena de una manera, y si te dice buenos días con otro tono y con otra entonación, suena distinto. Y además en una situación tan terrible como la vuestra, que es una persona que está enferma, que además tiene miedo, que además no te conoce de nada, y además, como tú dices, aparecéis ya de naranja, ya la cosa es importante, ya si encima llevamos la mascarilla, la máscara facial, el EPI, es muy complicado, es muy complicado. ¿Y los pacientes cómo lo vivían? Pues al principio con susto. Claro. O sea, era, ya hay como una especie de normalización del vernos con ese tipo de uniforme. Pero en los primeros días era como susto, ¿no? Y yo me di cuenta de que a lo mejor la frase de no se asuste, que soy persona, detrás de todo esto soy persona, usted hábleme, si no, y yo le decía, si ve que yo no le contesto bien, hábleme un poquito más alto si puede, porque a veces tampoco íbamos bien, ¿no? Pero era una sensación diferente. Normalmente cuando atendemos te miran como, percibes la mirada de miedo, la mirada de duda, la de confianza, pero aquí era mirada de que tengo delante, que es esto, ¿no? Y entonces era el entrar a veces con un poco de broma cuando ya, tú sabes, cuando ya tienes controlado, los primeros momentos son así de vamos a ver qué tengo, pero el llegar muchas veces y decir, no se asuste, somos personas, usted míreme a mí, el identificarnos todavía más, porque si ya de por sí, cuando llegamos decimos, pues me llamo fulanita, o en mi caso, me llamo Coral, yo soy la médica, ¿vale? Él o ella es X, y es el enfermero que me va a estar ayudando. Cuénteme, el tener
Ahora teníamos que decirle, cuéntele a ella, cuénteme a mí, porque no nos identificamos, vamos iguales. Exacto. Iguales. Además, con el efecto, imagino los primeros meses, las primeras semanas, el efecto que yo llamaba el efecto película, es decir, la imagen que tenían muchos ciudadanos y muchas ciudadanas de esa, como tú llamas, astronauta, de eso que llamamos técnicamente el EPI, toda, pues esos buzos de esas las caretas, etcétera, las tenían asociadas a una situación de altísimo peligro, poco menos que de bomba nuclear. Y claro, de pronto vienes a casa a cuidarme y lo primero que pienso es, me estoy muriendo, o sea, o está pasando algo que es un cataclismo. Luego la televisión ha normalizado, como tú bien dices, vuestro aspecto, no solo sanitarios, hemos visto a policías, a profesionales de muchísimos perfiles con el mismo atuendo, pero inicialmente yo me imagino, si ya llegar el 061 a una casa impresiona porque se supone que hay una situación de cierta gravedad, ya con ese aspecto tenía que ser realmente impresionante. Pero incluso en el hospital, la cotidianidad de llegar al hospital, ¿no? Y sabes, allí está la enfermera de triaje, te presenta y sabes que la persona que está allí, bueno, está menos tapada, pero también con EPI. Entonces, tenías que mirar así, como diciendo, espera, ¿quién eres? Ah, claro. Hola, te traigo tal. Algo que era la cotidianidad, es decir, porque cuando trabajas cotidianamente con gente, ya sabes quién es María, quién es Antonio, quién es Fernando, a quién tienes que ir como más asequible, a quién le puede decir, a ver, tal, no. No, ahí tenías que mirar. Y te cruzabas en el hospital con gente y no sabías quién era. De hecho, un día me dice, llevas toda la mañana y no me has dicho buenos días. Y me acerco y le digo, ay, no sabía que eras tú. Recuerdo en un reportaje en televisión, recuerdo que le hacían una entrevista a un médico de intensivos de China y hablando precisamente de la comunicación con el paciente, de algo parecido a lo que nos estás contando, que ellos habían decidido escribirse unos a otros en el EPI con rotulador el nombre porque era la única manera de una manera rápida y en una situación de emergencias, pues de decir, Pedro, ven, porque claro, oye tú, ¿y quién viene? ¿Vienen 14 o no viene nadie, no? Entonces, llegó un momento en que para identificarse entre ellos, la chapa no era suficiente y se escribían en la espalda el nombre y el perfil, pues soy médico o soy enfermera, porque era absolutamente imposible saber con quién te estabas comunicando. Pero fíjate que es curioso porque a mí me ha servido para darme cuenta de que no utilizamos todo el potencial que tiene nuestra mirada. Yo la utilizo mucho. A mí hay gente que me dice que es que yo con los ojos hablo, exacto, pero aún así tienes que esforzarte un poco más en que seas más visible. Tienes que colocarte en el punto de foco. Y además la voz, y mira que yo he estado en sala de coordinación, pero el oírme desde una forma totalmente diferente y el tener que modularla sin que parezca que estoy gritando, porque eso tensiona, pero que se me... Y vocalizar. Muy vocalizar. Fíjate, algo tan tonto, o sea, cualquiera que nos esté oyendo dice, escucha tú, una médico de emergencia hablando de vocalizar. Para nada. Es que no nos entendíamos, de hecho, de decir, ¿qué has dicho? Y no te entiende el otro y le dice, ¿qué has dicho? Y entonces ya, pero claro, sí, no es lo mismo que decir, ¿qué has dicho? Que parece que me he enfadado con el compañero, decir, repíteme, porfa, que no te entiendo. Exacto. El buscar determinadas frases, habrá quien a lo mejor no lo haya percibido así, ¿no? Pero ¿cuántas veces a lo largo del día, a lo largo de la jornada, los que nos dedicamos a entrenar en comunicación, repetimos esto? La experiencia tan extraordinaria y tan atípica vuestra, coyuntural, pues es más fácil de entender. Pero hay territorios, Coral, en la que es la vida cotidiana. Mira, el hecho de aquí en Málaga, en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, que baje una persona de cualquier territorio no andaluz y que una médico con un acento muy malagueño le hable, ya es una barrera de comunicación por lo que tú estás diciendo, porque no tenemos el sonido hecho y yo soy de Jaén, que no es que venga de un sitio muy lejano. Y recuerdo cuando llegué a Málaga, al Hospital Costa del Sol, que venía gente de un pueblito muy cerrado, de otro pueblito malagueño, y me daba vergüenza porque decía, creerán que soy sorda, pero todo el rato, ¿me lo puede usted repetir? A ver, dígame exactamente dónde le duele. Y es que
tenemos que ser conscientes de que es muy bonito el acento de cada uno, pero en el mundo profesional y sobre todo en situaciones de estrés, en situaciones de riesgo, hablar con claridad, decir las cosas de una manera fácil y con un tono agradable al oído, facilita muchísimo las cosas. Y es la vida misma, todos los días nos ocurre esto. Qué bonita Además lección. hay otra forma de comunicación entre nosotros, tú que has trabajado en este entorno, como yo. A veces una mirada, un gesto o un susurro, sin kepi, la otra persona te capta perfectamente y sabe si tiene que callar, si tiene que venir, si tiene que un gesto de un mínimo movimiento de dedo. Pero es que ahora los gestos faciales se pierden. Entonces, Absolutamente. y a veces hay pacientes que sí quieren que tú cuentes todo delante de ellos, pero otros no quieren saber nada. Quieres que le resuelva el problema. Y esa otra parte difícil de gestionar, que entonces dice, espere un momentito y te tienes que salir aparte para hablar con el compañero cuando anteriormente eso no lo hacías. Absolutamente. Entonces, para mí ha sido un cambio súper interesante. O sea, No, de es un verdad, súper aprendizaje, interesante. claro, es un aprendizaje muy, muy interesante porque ¿cuántas veces hemos dicho que uno de los éxitos del equipo, el médico, la enfermera, el técnico de emergencias era que te entendías con la mirada, un gesto y una mirada y sabías si te estaba pidiendo el médico el ambú o el suero. Y en este momento cuando pierdes tantos recursos de comunicación habitual, tienes que buscar otros o exagerar mucho, es decir, sacarle mucho más partido a los pocos que tienes, ¿no? Y evidentemente como aprendizaje es importantísimo. Qué bonita experiencia, Coral. Y tú siempre Sí, aprendiendo, siempre yo, aprendiendo. tú sabes que yo aprendo hasta de una hormiga caminando. Es así, es así. Pero eso Qué te bonito. mantiene activo, ¿eh? La curiosidad. Es que soy curiosa. Es Yo la creo única que, manera de aprender. yo creo que soy... Y además una cosa que me gusta del entorno en el que trabajo y de la filosofía que se ha tenido siempre en mi entorno de trabajo. Y es una palabra que es medio creada, que es desaprender para reaprender. Absolutamente, Me absolutamente. encanta, me encanta. Porque cuesta mucho, bueno, hay quien se acomoda, pero cuesta mucho, casi tienes que forzarte a acomodarte, es decir, constantemente tienes que estar revisando, aprendiendo, y eso te mantiene activo, y activa. O sea, tu cabeza sigue estando activa y sigue estando abierta a nuevos conocimientos, a ya no me lo sé todo, o sea, yo ya, no, es que es un constante, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, y en situaciones como la que estamos viviendo ahora, de mayor incertidumbre, de mayor, si me quiere decir incluso en algunos momentos, miedo ante qué puede pasar, es importantísimo, porque el desaprender para reaprender te hace que estés constantemente buscando soluciones. O sea, por un lado Absolutamente. aprendiendo, pero por otro lado estás buscando métodos nuevos, formas nuevas, opciones nuevas, y eso al final también te acaba adaptando, generándote una capacidad de adaptación que en otros entornos no los hay. A mí me Qué gusta. bonita lección. Qué me gustaría estar aquí toda la tarde contigo porque es una mujer tan llena de vida, tan llena de alegría. Es lo que les digo, la conozco de hace muchísimo tiempo y esa sonrisa y esa energía y esa vitalidad la mantiene y yo creo que la mantiene desde que la conozco y yo creo que a más. Coral, como te comentaba antes de empezar, cada persona que tiene una conversación conmigo dentro de hablando de negocios de persona a persona nos hace un pequeño regalo y el regalo de la comunicación es la palabra. Así es que hemos decidido diseñar un diccionario de negocios, un diccionario profesional, negocios en el sentido amplio, en el que cada persona que yo invito nos hace el regalo de una palabra que sea importante por cualquier razón en tu vida personal o en tu vida profesional. ¿Cuál sería la palabra que tú nos regalas? Pues mira, yo creo que en estos momentos hay una palabra importante, para mí al menos, y es incertidumbre. ¿Eh? Ser capaz de manejarte en un entorno donde no hay certeza. Y Y mira que tú de eso manejarte, tienes experiencia, que el 0,61 ya tenía una base de incertidumbre de punto de partida, y aún así, más todavía. sí, pero la incertidumbre, el manejarte con la incertidumbre, la incertidumbre es una palabra bonita, en el sentido de que
te hace barajar posibilidades. Es como mucha gente dice, lo de jugar con determinadas cartas. Las cartas son las que son. O me voy del juego, o las rompo, o las juego. Y el manejarte con la incertidumbre es la mejor manera de jugar bien o con disfrute las cartas que te han tocado. Maravillosa definición, porque la mayoría de la gente, e incluso las definiciones oficiales de incertidumbre, son muy simples y no correctas desde mi punto de vista con tu experiencia, que es la falta de certidumbre. Y justamente Coral nos ha dado una versión absolutamente útil y en el mundo del negocio brutalmente útil de la incertidumbre, que no es la falta de certidumbre, es la oportunidad. Es decir, sí que hay cosas, hay esas oportunidades, esas novedades, esa situación nueva y por tanto esa capacidad para explorarla es lo que hace de esa incertidumbre algo realmente positivo y atractivo. Me encanta la palabra. Muchas gracias, Coral. Y muchas gracias por tu tiempo. Me encanta volver a verte y ya sabes que en cuanto a la situación de normalidad o en la situación de relación nos lo permita, tenemos un encuentro pendiente del que a ti y a mí nos gusta, con una Coca-Cola delante o con un café o lo que sea y charlando de toda esta trayectoria que hemos compartido juntas y sobre todo lo que nos queda por vivir. Y con expertos. Eso, claro que sí, por supuesto. Si vienes a Málaga, cuenta con ellos. Muy bien. Coral, 1.000.000 de gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Pues cerramos este capítulo de hoy de Hablando de Negocios de persona a persona con una compañera y amiga del 061 de Córdoba, Coral Chacón. Hasta siempre.